Y bueno, amigos, estamos aquí listos para un nuevo día de información Real Madrid. En unas pequeñas horas será el sorteo de la UEFA Champions League, aproximadamente en 3 horas al momento de publicar este video. Y por supuesto esperemos que el Real Madrid tenga un buen sorteo tanto en cuartos de final como en la semifinal, sobre todo si podemos evitar al Manchester City al menos hasta la final, me parece que sería brillante. Creo que el Madrid tiene bastantes posibilidades de ganar esa final, así que bueno, les voy a pedir eso, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar unas cosas que me he encontrado. Antes les quiero compartir esta imagen rápidamente. Que yo básicamente me hice ahí un pequeño sorteillo que les voy a compartir con ustedes. Y el resultado fue Barcelona, Paris Saint-Germain. Me encanta porque la vuelta es en el Parque de los Príncipes. Bayern de Múnich, Real Madrid, la vuelta en el Santiago Bernabéu. Y adicional a esto, la semifinal, nos enfrentaríamos a una hipotética clasificación a Barcelona o Paris Saint-Germain, así que me gusta el sorteo. Y en el otro lado quedaría Manchester City, Atlético de Madrid con la vuelta en el Etihad, y el Borussia de Dortmund contra el Arsenal con la vuelta en ¿cómo se llama esto? En el Emirates. Y es interesante porque fíjense que de este lado han quedado todos los más fuertes seguramente, al menos en sus eliminatorias. Y bueno, esta hipotética semifinal entre el Arsenal y el Manchester City, la verdad es que me llama bastante la atención porque creo que es un equipo que está bastante capacitado de por lo menos poner en aprietos al City. Creo que de hecho es de los pocos equipos que le veo esa capacidad. Quiero que empecemos el video con esto de precisamente el sorteo de la Champions, que supuestamente es lo que quiere Xavi. Me pareció interesante y me pareció también un poco conveniente, ¿no? Quiero que lo escuchemos porque la verdad me pareció bastante interesante para comentarlo con ustedes. Ha habido gente que ha estado hoy con Xavi, de hecho el Barça tenía día libre y ha tenido él también tiempo libre, obviamente. Y bueno, ha habido conversaciones por ahí, que se ha hablado del sorteo de Champions de mañana. Esto muy largo, veo. Tienes ahí que estar mirando cosas. No, sí, es que es un párrafo largo. Bueno, en resumen, hablando del sorteo, Sí. que ha dicho, solo quedan los fuertes. Me gustaría, le gustaría que fuera contra el Atleti por el tema del Mundial de Clubs. El Atleti, ¿a que sí? ¿Ves? Sí, no, pero espera. Le gustaría que fuera contra el Atleti por el tema del Mundial de Clubs, pero que está tranquilo porque al no tener el papel de favorito, eso le quita presión, que está tranquilo. Y ha habido otro equipo que ha nombrado, que a mí me sorprende, que quiere evitar al Bayern porque no está en el mejor momento, pero tiene un equipazo. Bueno, brutal, y ahí se le escapa un poco lo que decía el mensaje. Me gustaría el Atleti, haciendo referencia a que es muy probable que el que estén viendo este mensaje es Xavi Hernández. Curioso todo esto porque, bueno, como les digo, qué conveniente, mucho más allá de lo del Mundial de Clubs o del Mundial de Clubes, nos vamos a encontrar con situaciones realmente increíbles, porque si se fijan bien, quieren evitar al Bayern de Múnich. Es que es absolutamente normal querer evitarse al Bayern de Múnich, teniendo en cuenta que cada vez que puede les mete un repaso absolutamente histórico. Es que incluso después del 8-2 creo que el global de estos dos juntos era increíblemente salvaje. Creo que era aproximadamente 11-0 o algo así en los últimos partidos que habían jugado. Una cosa increíblemente absurda. Pero bueno, ¿no? Que se pida al Manchester City. No pues que Cubarsí y Lamine Yamal son las nuevas estrellas, pues que pidan al Manchester City o un equipo serio de verdad. Me parece increíble de verdad lo de Xavi. Quiero que veamos ahora también a Juanma Rodríguez, quien básicamente siempre ha estado ahí del lado correcto de la historia, y esta vez ha dado una pequeña opinión relacionada con estos culés que están diciendo que quieren al Madrid en las cuartos de final de Champions. Mucha atención porque me pareció brillante. No sé qué decirte, buenas noches. No sé qué decirte, la verdad. Para mí la perita en dulce es el Madrid, sin duda alguna. De verdad te lo digo. Sí, porque me he estado reflexionando. Quizás grabo un vídeo para el Chiringuito y quizás esté un poco desvelando, pero en realidad si te pones a pensar fríamente, pues yo entiendo que Jota o Lobo quieran al Madrid, o Karma incluso, porque si te pones a pensar fríamente, de 68 Copas de Europa, el Real Madrid al final solo ha ganado 14, no son tantas, ¿eh? Estadísticamente no son tantas. Es verdad, no estoy diciendo ninguna cosa. De 68 Copas de Europa, 14 no son tantas.
Y en la última década, en los últimos 10 años, 5 Copas de Europa, pues en realidad son solo la mitad. O sea, el Real Madrid, si te pones con los datos fríamente, Javi, si tú te pones a pensar, dices, 10 Copas de Europa en la última década, solo 5. Pues es que podría haber ganado 10, Tirar una más 10. moneda al aire. Claro, 68 Copas de Europa, solo 14. 20%. Pues estadísticamente es Un 20%. un 20%. Es decir, en realidad ha habido muchas más Copas de Europa que el Madrid ha perdido que ha ganado en realidad. O sea que yo entiendo que el Barça quiera al Madrid, que el Atlético de Madrid quiera al Real Madrid, por supuesto el City, que es mucho mejor equipo que el Madrid, el Bayern de Múnich, ¿dónde va a parar? Es infinitamente mejor que el Real Madrid. El Arsenal, pues es un equipo, lo acaba de desmenuzar Diego, potentísimo, mucho mejor que el Real Madrid. Para mí el Real Madrid... Esto que hoy... Sencillamente brillante, y es lo que les estaba diciendo. Y por cierto, fíjense en esta imagen: 14 Copas de Europa para el Madrid y 13 para los demás. Me parece brillante lo de Juanma, porque creo que va muy de la mano con lo que es la realidad. Porque al final están con esa soberbia de que queremos al Madrid, que no sé qué. O sea, todos nos tiramos de chulo. Pero si repasamos el reciente historial del Madrid contra el Palancas, es que estoy seguro que más de uno cambiaría de opinión, o más de uno en la soledad en su hogar piensa tal vez un poco diferente. Quiero que veamos ahora rápidamente, ya para ir cerrando, 3 cositas. Una de ellas es que el Barça planea darle el número 10 de Messi a Lamine Yamal. Y bueno, no voy a comentar mucho sobre esto, sencillamente da la sensación de que están trazando el mismo camino que para Ansu Fati. No voy a desear que le pase lo mismo, por supuesto que no. Pero de verdad que lo que hace esta gente con estos pobres muchachos que apenas deberían estar en la escuela, en el colegio, es absolutamente absurdo. Y bueno, lo que les estaba comentando, después de lo que se vivió absolutamente ridículo de Superdeporte, perdón, en el Metropolitano, en el que se insultó a Vinicius en un lugar en el que ni siquiera estuvo o iba a estar presente. Pasa esto en Superdeporte, que dice: fútbol, el último ridículo de Vinicius. A Vinicius se le olvidó del racismo con Nagy, Peter Federico o Ronald Araujo. Ojo a lo que le responden aquí, porque es totalmente cierto. Cuando habla de Vinicius, 13.000 impresiones, 839 likes. Y cuando no habla de Vinicius, 1.300 y un like y un retweet. Increíble, de verdad, lo de esta gente es increíble. Esta gente no se va a detener. No sé qué manera habrá de hacer que esto se vaya a un tema legal, porque de verdad es que es absolutamente asqueroso y vergonzoso la manera en la que este hombre se maneja esta situación. Vamos a ver algo muy rapidito del sinvergüenza de J. Jordi, que como se pueden estar dando cuenta, esto lo publica el día de ayer, 14 de marzo. Gil Manzano fulminado otra vez, neverazo. Es un escándalo. Otra semana que no dejan trabajar a un árbitro por pitar bien sin favorecer al Madrid. Luego os cuentan cuentos de que Negreira influía, cuando ellos tienen todos los organismos controlados. Es la manera más clara para condicionar a los árbitros. Si no pitas a favor del Real Madrid, ni trabajas ni cobras. Claro. Y fíjense que un usuario de Twitter, voy a darle una vez, le pone este video que me pareció sencillamente brillante y demoledor, de Fernando Santos hace pocos meses en El Chiringuito, hablando del caso Negreira, y es exactamente lo que se merece este cretino sinvergüenza. ¿Cómo puedes decir tú, macho, con la que tenéis ahora, a ver. que nos han... No me gusta discutir con nadie. ¿Cómo puedes decir tú, macho, con la que tenéis ahora, que nos han dado 9 Champions, tío? Pero es que, macho, ¿te estás escuchando, Jota, cojones, tío? ¿Te estás escuchando, tío? Claro. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Cómo tienes los santos huevos decir eso, tío? No tengo los santos huevos porque yo he visto las finales. ¿Cómo puedes decir que María regaló 9 Champions, tío, con la que tienes encima, tío? ¿Cómo puedes decir semejante barbaridad, tío? Sé serio, coño. Sé serio, joder. Ya en serio, sé serio, hostia. No puedes decir que María ganó 9 Copas de Europa porque se las han dado, coño, con la que tienes tú en tu puta casa. No me jodas, tío. Creo que se te ha ido... No, se te ha ido a ti, tío. Ya estoy hasta los huevos de escuchar que nos han regalado 9 Champions. Que os den finales de Champions. Bueno, brutal. Sencillamente brutal, y es exactamente lo que se merece este señor, este trato, porque es un sinvergüenza y un manipulador absoluto. Me pareció demoledor y muy buen momento para recordar eso, porque este hombre va a intentar
a través de sus redes sociales, que para que no vamos a engañar, tiene un alcance bastante potente, tapar el sol con un dedo, que se tape un poquito lo de Negreira y que suceda esta situación. Quiero que veamos rápidamente, para cerrar este video, lo que ha puesto el Bayern de Múnich, esta imagen que dice en camino a Wembley o rumbo a Wembley, y coloca ahí a Harry Kane en su carrito como primero, coloca al Madrid de segundo con Jude a la cabeza, ahí en una misma línea coloca a este amigo Erling Haaland en su Manchester City. Aquí está Havertz con el Arsenal. Está Mbappé con su Paris Saint-Germain. Y en una última línea, y de hecho da la sensación de que él va de último, es Robert Lewandowski con su Fútbol Club Barcelona. Lo del Bayern con el Barça es que es una cosa impresionante, de verdad. Me parece increíble el poco respeto que le tienen. Ahí está también su máximo rival, seguramente histórico en la Bundesliga, que es el Borussia. Y también coloca al Atlético de Madrid, que de verdad es que es poco relevante en el mundo del fútbol realmente. Espero que hayan disfrutado de este video. Háganmelo saber en los comentarios, etcétera, etcétera. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.